Qué alegría verte, amiga Desirée Infante. ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto. He dicho que venías con un libro debajo del brazo y aquí está. Y literal. Tengo que decir que soy lo peor, soy un poco roto, porque nos enviaste el libro y no lo he traído. Y sabes una cosa, que además lo tenía preparado esta mañana para cuando he venido a la tele, porque tenía, ¿cómo se dice ahora? Un packagement. Sí, el embalaje, ¿no? El embalaje era tan bonito. Gracias por el libro. Era simplemente porque quería que tuvierais algo que creo que he contado mucho a lo largo de los diferentes programas, ¿no? Y que acerca a los demás, y bueno, era como de cómo no os voy a dar algo que es tan especial para mí si vosotros lo sois también para mí. Oye, ¿me dejas el libro y se lo presento a Andalucía? Desirée Infante, nuestra psicóloga de cabecera, nos presenta hoy, amigos, amigas, andaluces todos, una vida imposible. Pero el INE está tachado, Desirée, entonces ¿es una vida imposible o posible? Una vida completamente posible, pero es verdad que, sobre todo, cuando lo escribí fue porque tengo tantas personas en terapia que creen que tienen una vida imposible, porque cuando le cuentas las historias, que cómo puede ser que a una misma persona le sigan sucediendo tantas cosas, ¿no? Me dicen, es que es imposible que todo me pase a mí, ¿no? Y yo creo que cuando utilizo mi propia vida, ¿no? Yo siempre digo que soy la antipsicóloga, ¿no? En terapia, porque cuento toda mi vida personal, ¿no? Para ayudarlas, y les digo, es que sí es una vida posible, aunque parezca imposible de todas las cosas que te pueden pasar, realmente, pues, por desgracia hay gente que se le acumulan los problemas y que no los eligen, ¿no? Y entonces pues es una vida posible a pesar de todo el malestar que te puedan ir acumulando a lo largo de tu historia. O sea que el libro al final es un canto de esperanza y de ilusión, se puede. Sí, exacto. No quiero que sea el típico autoayuda de superación, de yo lo he vivido perfecto, porque ni siquiera es así. O sea, a día de hoy sigo en modo supervivencia. Además ahora, actualmente, que vuelvo a tener muchos problemas de salud, que es uno de los últimos capítulos del libro, ¿no? Sí. Y vuelvo a tener problemas de salud de nuevo, es como, hay momentos de sombras y momentos de luz. Y esa es la vida, eso es una vida posible, ¿no? Claro. Y no es maravilloso como todo el mundo cree que tienes que tener una vida perfecta o lo que mostramos en redes. La vida realmente está llena también de sufrimiento, y eso es lo que quiero traer, de que a pesar de que haya muchas cosas en el pasado malas, incluso pueda haberlas en el presente, se puede con ello. Es que la vida es eso, ¿no? En la vida hay luz y sombras, hay noche y día, hay ruido y hay silencio. Exacto. Y hay que combinarlo todo eso. El libro está escrito en primera persona. Sí. Es un libro donde rebuscas en tu memoria y donde buscas en momentos duros. Porque, claro, mucha gente dirá, pero si es psicóloga, ¿qué pasa? ¿En casa del herrero cuchillo de palo? Y yo entiendo, digo, bueno, es que es normal, ¿no? ¿Qué ha pasado a lo largo de tu vida? Bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas. Por eso digo que no es una vida imposible, ¿no? A pesar, cuando yo cuento mi historia, me dicen, ¿pero cómo sigues en pie? O sea, esa es la frase que casi todo el mundo me repite. Le digo, bueno, pues porque al final tampoco tenía otra opción, ¿no? O sea, la vida es eso, ¿te rindes? O sea, creo que tampoco la opción es rendirse, ¿no? Claro. Y siempre me dicen, siempre tienes como una sonrisa. No es una sonrisa obligada o una máscara, simplemente que intento buscar todos los días qué agradecer, porque tengo cosas buenas, ¿no? En mi día a día que me permiten continuar, y otras, bueno, pues que me hacen ser también la persona que soy. En una de las primeras historias me tocó vivir el alcoholismo de mi padre, también me tocó el fallecimiento de mi hermana cuando yo tenía 10 años, el fallecimiento de mi padre cuando tenía 13, y creo que si no hubiera sido tampoco por eso, esas vivencias, no sería la persona que soy. Yo siempre digo que creo que la psicología me eligió porque había sufrido mucho. Ya, pero fíjate, vamos a empezar por ahí, por esa parte de tu vida que es la infancia, y la infancia marca mucho. La infancia, donde hay una herida, queda una cicatriz de por vida. ¿Tú cómo has conseguido superar pues eso, el fallecimiento de un hermano, el alcoholismo de un padre? ¿Cómo se supera eso desde la infancia? En la infancia puedo decir que me volví la niña que no daba problemas. Cuando empecé a vivir la situación de mi padre con el alcohol, porque es que no recuerdo cuando mi padre no fue alcohólico, ¿no? Y después tengo que decir que al uso no era un mal padre, porque mi padre era un buen padre, pero ¿cómo puedo estar diciendo que es buen padre cuando era una persona alcohólica, ¿no? Pero realmente estaba ahí en algunos momentos, y cuando bebía era cuando no estaba, ¿no? Pero
llegué a culparme de esas peleas pensando que yo estaba haciendo algo mal, entonces intenté ser esa hija buena, Sí. la que no daba problemas. Por ejemplo, aquí aún, pues eso no lo recuerdo, ¿no? Era muy pequeña, ¿no? Sí. Además, esto es en Málaga, yo crecí hasta los 17 años en Barcelona y esto es unas vacaciones aquí en Málaga con mi padre. Qué bonita foto, ¿eh? Y lo recuerdo así, o sea, recuerdo a un padre que con una pierna rota me enseñó a andar, muchos sacrificios por su parte, pero también una vida muy, muy difícil la que a él le tocó vivir. Entonces, Pero es muy bonito, o es muy real lo que dices, porque yo soy de la idea, y cada vez más, de que las cosas no son blancas o negras, ¿no? Y es verdad que dices, tuve un padre alcohólico ya, pero seguramente que hubo momentos de luz. muchas. Y muchas veces hay que quedarse con esos momentos, ¿no? Exacto, o sea, yo en su momento estuve muy enfadada con él por decidir que el alcohol era, en ese momento lo veía como una decisión de él, ¿no? Y a día de hoy ya, desde la parte psicológica, siendo psicóloga, ¿no? Entiendo que tampoco tuvo elección, era una adicción. Claro. En el que no sabía salir. En ese momento pues no había los protocolos que existen hoy y, como digo, una vida muy difícil. Un primer hijo, el hijo mayor, en el que su padre era alcohólico, Sí. en el que él tenía que salvar a su padre y en el que hacía de marido con mi abuela. Ya. O sea, una vida muy difícil también y que desde hoy puedo entender qué le llevó a lo mejor a ese alcoholismo, aunque intentaba estar en todos los momentos de mi vida y también junto a mi hermana. Luego llega la adolescencia y la juventud, que son momentos muy complicados y donde tú también pasas momentos Muy duros. jodidos, perdón por la palabra. Sí, completamente. Ahí hubo una época en la que, bueno, me planteé incluso si continuar con mi vida. Pues digo que no todo ha sido maravilloso, ni había otra elección, ¿no? Pero es verdad que durante esa época fue muy difícil porque ahí se está definiendo tu personalidad. Es un momento muy duro y en el que me di cuenta de que mi madre era la hija y yo era la madre. Pero lo sigo siendo a día de hoy también. Entonces es verdad que esa parte es muy difícil cuando te toca, esa parentalización, ¿no?, que se produce en la que tú tienes que cuidar cuando en ese momento tienes que ser cuidada. Entonces, bueno, desde muy pequeña siempre he tenido que tener esa parte de cuidar. Yo cuidaba a mi padre, o sea, cuando mi hermana fallece, él entra todavía más en bucle en ese alcoholismo porque decide que no quiere seguir viviendo. Y yo me tiré un año, perdí un año de colegio, en ese momento segundo de la ESO, y tuve que repetir porque me tiré un año con mi padre hospitalizado cuidándolo en el hospital, por ejemplo. Madre mía, qué complicado. A veces pienso que en el azar, muchas veces dicen, la vida se mueve como un ajedrez, ¿no? Por la lógica de un ajedrez, pero creo que también, y en muchos casos, se mueve por el azar del parchís, Sí. ¿no? Unos dados que salen Que te han tocado, y ¿no? Las cada uno, cartas. a cada uno le tocan unas cartas, ¿no? Y además se junta con un trastorno de la conducta alimentaria. Sí, en un primer momento paso de tener un pequeño sobrepeso, mi hermana se opera, además cuando fallece se opera de una reducción de estómago. Yo en ese momento tenía algo de sobrepeso y ahí entramos en la mala relación con la comida. Veía el miedo de si engordo me puede pasar lo mismo que a mi hermana. Ahí entro en un proceso de bulimia. Comía, vomitaba, intentaba restringir, intentaba compensar con deporte. Todo eso después hizo como un rebote y llegué a tener una obesidad mórbida. En esa foto no sé si se aprecia del todo, pero Sí, yo hemos llegué, visto antes una foto, ¿no? llegué a tener más de 200 kilos. ¿Qué dices, sí? Más de 200 kilos. A la báscula eran 200 kilos, el máximo, y me daba error. O sea, que superé los 200 kilos. ¿Cómo ¿no? se sale de ahí? O sea, ¿cómo...? Porque me parece que tu mensaje es muy interesante para mucha gente que Sí. nos esté viendo y que diga, pues tengo un trastorno de la conducta alimentaria, el que sea, y bueno, tu ejemplo es que sí, que siempre hay una salida. Exacto, yo en ese momento, bueno, pues estaba en ese momento estudiando la carrera y me planteé dejarla porque en ese momento se me luxaba la rodilla por el propio peso y me planteé dejarla y en ese caso, bueno, pues tuve mucha suerte porque tanto mi suegra como mi marido me apoyaron. Estaba a la espera de una operación pública para hacer una reducción de estómago, pero no llegaba y ellos pues decidieron que había que hacerla de pago porque no podía seguir esperando porque ya me habían dicho los médicos que yo era una bomba de relojería y que mi corazón en cualquier momento pues podía dejar de funcionar, ¿no? Ya. Y en ese momento decido operarme y ahí empiezan los problemas de salud que son los que además me traen a día de hoy por culpa de esa operación, ¿no? ¿Qué pasó en esa operación? En esa operación me operan, el médico reconoció que había como una chapuza hecha. Me tienen que intervenir a los 2 días de esa operación de nuevo porque se me paraliza el intestino y a raíz de ahí pues el intestino me ha dado problemas y es lo que hoy a día pues estoy aún pagando las consecuencias 12 años después, ¿no? Y ahí pues hay una bajada tremenda de peso, me obsesiono. Fíjate qué cambio de la foto anterior a esta. Me obsesiono de tal manera que me pesaba para saber si podía beber agua.
Llegué a una anorexia muy, muy, muy grave. Además, a día de hoy veo esa foto, en esa foto yo me veía tremenda. O sea, tú puedes decir, ¿cómo te puedes ver, no? Lo que es la distorsión de la imagen corporal que se produce. Dismorfia, ¿no? La dismorfia corporal es brutal. O sea, yo me veía ahí como si tuviera mis 200 kilos. Fíjate, qué barbaridad. Y tengo más... No he querido mostrar las otras porque tengo fotos mucho más que se ve el deterioro, ¿no? Físico que me causó. Y a raíz de ahí, pues bueno, pues gracias a la superación de tener a mi marido al lado de la familia, pues me ayudaron a salir de ahí, porque en el embarazo me pasó lo mismo. O sea, no quería comer porque me daba miedo a engordar. O sea, la barriga para mí eso era el ver mi cuerpo, ¿no? El desfigurarse, y era como, ¿cómo puede ser que algo que he deseado tanto, ¿no? Que era ser madre, en ese momento se volviera incluso un rechazo físico, ¿no? No hacia el bebé, pero sí hacia lo que era el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, fue uno de mis peores momentos en la vida, en ese sentido, y a partir de ahí decidí que tenía que luchar, que tenía que tener ayuda psicológica, y necesitaba ese acompañamiento, que es el que yo doy ahora. Claro, necesitaba ayuda psicológica. Y siendo psicóloga. Claro, es una pregunta que muchas veces se hace. ¿Un psicólogo va al psicólogo? Claro. Exacto, sí, sí, sí. Más que nada porque ya no solo es tus propias heridas. Esas heridas las tienes que trabajar porque te pueden repercutir con tus terapias. Hay veces que hay pacientes que te tocan de lleno en una herida y si no la tienes realmente bien trabajada, eres incapaz de ayudar. Y hay ciertas cosas que yo no soy capaz de trabajar con personas porque me tocan de lleno en mis heridas y no sería objetiva porque estaría trabajando desde mi propia herida, ¿no? Entonces necesitas a un psicólogo para que te ayude a superar muchas cosas. Bueno, estoy con Desiree Infante, un rostro muy conocido y muy querido en Llegó la Hora, porque es nuestra psicóloga de cabecera, y estamos presentando Una vida imposible. Le has citado varias veces en la entrevista, hablas de él en el libro, tu marido. Qué importante es tener personas que te acompañen en esto que se llama vida, ¿no? Exacto, o sea, puede sonar como muy precioso, muy bonito lo que es el amor romántico, ¿no? Pero es cierto que es la persona realmente que me entiende para todo, que ahora, por ejemplo, justo estaba hace 2 días hablándolo con una persona y me decía, Desiree, te tienes que volver a operar, ¿cómo lo vas a hacer con el niño? Todo. Le digo, mira, yo sé que hay muchas personas que me ayudan, que me acompañan, ¿no? Pero digo, la sensación que tengo cuando mi marido pues, se va a cuidar a mi hijo, ¿no? Es que se me va la luz. Y cuando lo veo aparecer, es que se me ilumina, o sea, me cambia la vida, ¿no? Claro. Y que después de tantos años que llevamos juntos, que siga pasando eso, yo creo que es tan bonito, o sea, demuestra tanto el cuidado que damos a la relación, cómo la trabajamos, el que hablamos, tenemos esas conversaciones súper incómodas de lo que no nos gusta del otro, nos enfadamos también muchísimo, ¿eh? Pero aún así yo creo que es esa incondicionalidad. ¿No? Y siempre digo, estoy con él hoy. O sea, no soy de las que, ojalá, ¿no? Fantaseo que toda mi vida a su lado, ¿eh? Pero soy realista, no sé lo que va a pasar mañana, yo sé lo que tengo en el presente y disfruto en cada momento de tenerlo a mi lado, porque de verdad creo que es algo tan incondicional y tan bonito que realmente es de una de las cosas que más agradezco en mi vida, que la vida me lo pusiera en mi camino. Ya. Un día hablando con... Porque tú trabajas con tu marido. Sí, sí. Un día hablando con Juan del Val, que trabaja con su mujer, Nuria Roca, me decía... Le preguntaba yo, porque yo también trabajo con mi mujer, como sabes, ¿cuál es el secreto para que eso funcione? No solamente la relación profesional, sino por supuesto la relación sentimental. Y Juan del Val me dijo algo que me gustó, dijo la admiración. Y yo creo que es importante admirar a la persona que tienes enfrente, ¿no? Independientemente incluso de que trabajes o no con ella, aunque nosotros trabajemos con nuestras parejas. ¿Qué crees de esto? ¿Crees que sí, que la admiración es importante? Totalmente. Además, yo siempre digo, me parece increíble porque, bueno, él estudió cocina y al final decidió dejarlo para acompañarme en mi proyecto, y también eso dice mucho, ¿no? De una persona, el querer acompañarte y sumar en tus proyectos. Y ver la transformación que ha tenido de estar en una cocina o ser camarero a la persona que, como yo digo, te falta el título de la psicología, ¿no? De tanto hablar, de tanto compartir, ¿no? Sí. Y que sea capaz de coger ese teléfono y de explicarle a una persona por lo que está pasando y por todo, es algo increíble, ¿no? Y entonces digo, me parece increíble cómo has podido evolucionar tanto, y ese crecimiento, o sea, viene también esa parte de admiración, ¿no? Es decir, qué potencial tienes, ¿no? Sí. Entonces, es verdad, o sea, sin admiración creo que las relaciones no podrían ser útiles ni válidas. Ya. Me quedan 40 segundos para irme a publicar. Ahora seguimos hablando, porque me parece que está siendo muy interesante. ¿Estás contenta con el libro? Sí, tengo que decir, esto va a ser un secreto. Venga. Soy incapaz de leer las últimas páginas del libro.
Porque te emocionas. Sigo llorando, o sea, esa carta a mi yo del pasado, que, spoiler, es una carta al pasado, la última página, soy incapaz de leerla sin romperme a llorar de lo que significa. ¿Te parece que sigamos hablando? Pero después de la publicidad, ¿sabes cómo va esto? Sí. Llegó la hora en 101 Televisión hoy en el conversatorio nuestra psicóloga Desiree Infante presentando su libro. En 2 minutos volvemos. Y aquí estamos, este es el libro que estamos presentando, Conversatorio con Desiree Infante, nuestra psicóloga de cabecera y amiga. El libro se llama Una vida imposible, una vida complicada que supongo que al final también te ha servido para ser quien eres y para ser la psicóloga que eres, ¿no? Totalmente, o sea, yo siempre digo que la versión mía, o sea, quien me conoce ahora no le gustaría la versión que yo era, por ejemplo, siendo adolescente, para nada, o sea, incluso a mí no me gusta mi versión. Y si no hubiera pasado por todo eso, es como de, wow, ¿sería esa persona? Y es como me horroriza, o sea, me horroriza pensar que sería esa persona. Y es como, menos mal, entre comillas, ¿no?, de que he pasado por esto porque me ha hecho ser quien soy. Y entonces, de alguna manera, sí tengo que dar gracias a todo lo que he sufrido, porque también me permite poder ayudar a tanta gente, ¿no?, que es mi vocación y a lo que realmente me apasiona a día de hoy poder hacer. A lo mejor, pues, esta versión no existiría y no podría ayudar a la gente como la ayudo. Sin duda. También te voy a decir una cosa, yo creo que a casi ninguno nos gustaría volver a la adolescencia. A mí no, desde luego. Una vida imposible, el libro que recomendamos hoy. Preguntas rápidas que suelo hacer en el conversatorio. La pregunta recurrente es, ¿a qué jugabas de pequeña? Tengo un poco la teoría de que todos somos un poco aquel niño o niña de entonces. En ese momento jugaba muchísimo a médicos. O sea, yo tenía mis muñecos, curaba a mis muñecos y me encantaba vender fruta también. Sí, ¿no? Digo, no sé de dónde he salido, pero vendía mucha fruta, cogía toda la fruta de mi casa. Claro, yo creo que todos hemos tenido un momento cocina, sí, cuando tu madre llegaba del mercado y te ponías a jugar a ser el carnicero, el pescadero. O sea que ya un poco lo de ser doctora ya... Me viene desde pequeñita, sí, 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 vale. Esa parte. Preguntas rápidas, respuestas cortas. ¿De qué color tienes pintado tu dormitorio? Blanco. ¿Lo has elegido tú? No. ¿Red social favorita? Uf, no tengo. Porque no tengo ninguna favorita, porque no me gustan. O sea, nada, pasa palabra. Las tengo porque me veo obligada por mi profesión, porque parece que si no existes, pero no me gustan porque creo que no son la realidad. Curioso porque luego, sin embargo, mueves muy bien las redes sociales. Sí. ¿Las mueves tú o tenéis community manager? Lo hago yo directamente, que mucha gente me lo pregunta, le digo no, y me quitan mucho tiempo de vida y por eso no me gustan. Sí, eso es cierto. Te das cuenta muchas veces de que WhatsApp, tu grupo de WhatsApp más activo y más curioso, el nombre del grupo. Vale, Los Locos. ¿Es familiar, amigos? Es mi hijo y mi marido. Vale, el grupo de la familia. Sí. Vale. Si nos vemos dentro de 5 años, que seguro que nos vamos a seguir viendo, ¿qué te gustaría que pasase? Pues me encantaría que te pudiera decir que sigo haciendo lo que me apasiona, que es seguir ayudando gente, tener mi consulta en Málaga como la tengo y decirte que va todo como va, que ojalá la sociedad haya cambiado a mucho mejor. Pero que seguir siendo psicóloga. Pues esa es la parte. Estoy seguro de que va a ser así y que vas a seguir, porque además eres una gran psicóloga. Tengo que decir que a Desiree, ya son unos cuantos años conociéndonos, tengo que decir que te conozco además profesionalmente y tengo que decir que eres extraordinaria. Me alegra mucho que hayas escrito este libro, es un libro muy valiente donde cuentas tu vida, una vida complicada, una vida dura, pero una vida que le puede servir a mucha gente, así que cuídate mucho. Muchas gracias. Y que siga todo... Un detalle súper importante del libro. El libro realmente no está enfocado a la enfermedad de mi hijo, pero sí tengo que decir que todo lo que se ha recaudado del libro va a ser donado a una asociación que se llama CMT España, que es una asociación que es Charcot-Marie-Tooth, es una enfermedad de las raras, y desgraciadamente la padece mi hijo, la padece mi marido y su familia, y todo va a ser donado íntegramente para el estudio de esa enfermedad y que pueda seguir avanzando. Vale, cuando he dicho que es una vida complicada, yo no he querido sacar el tema de tu hijo, pero un poco más todavía. Todavía un poquito más. Un poquito más, si cabe.
Cuídate mucho, Desiree. Muchísimas gracias a ti, Robert. Gracias.